No, uno tiene que, ¿verdad?, meditarlo bien. Ok. Bueno, que Dios me les bendiga a todos. Estamos entonces comenzando oficialmente con el segundo foro de preguntas y respuestas bíblicas. Aquí estamos con los hermanos de la iglesia para ir a través de la palabra santa de Dios. Y nos hemos puesto ya en las manos del Señor para que Él nos guíe a través de la palabra santa y que nos guíe a toda verdad. Así que hoy, hermanos, 4 de septiembre, vamos a estar cubriendo 3 temas. Los he organizado, cosa de que podamos terminar con uno que sea un tema bien alegre. Porque el primero, vamos a hablar de la nueva era, y la nueva era pues es un tema de ocultismo y de pecado que hay en el mundo hoy, pero es que es importante que nosotros sepamos, porque esto es lo que está arropando muchas de las cosas y muchas de las personas que usted posiblemente conoce. ¿Okay? Y esto le va a ayudar a usted a entender por qué a veces las personas usan los refranes que usan y tienen la mentalidad que tienen. ¿Okay? Es algo que está permeando la sociedad completa. En inglés la palabra es pervasive. No sé cómo se traduce en español, pero es intensa el acaparamiento que esta mentalidad tiene. La vamos a describir. No vamos a ir por todos los super detalles porque esto requiere un estudio por separado, pero vamos a estar un rato para que usted pueda entender lo que es. Después vamos a ir a la pregunta que está basada en Génesis 6 sobre lo que se nos menciona allí sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, los gigantes. Vamos a contestar también si la gente antes del diluvio era peor que la gente después del diluvio. Y qué respecto a esa gente que duraba muchos, muchos años, casi 1000 años duró uno de ellos. Que si esos años eran años como los medimos nosotros o no. Y si era que duraban así, ¿por qué? ¿Por qué la gente duraba tanto? Y vamos a ir sobre ese detalle también. Y por último, vamos a estar hablando entonces cómo Dios busca al que va a ser salvo y cómo es que no el ser humano es el que busca a Dios. ¿Verdad? Y para contestar lo que mucha gente a veces usa de refrán, dice, chico, busca de Dios o busca de Dios. Es que tú no buscas de Dios, tienes que buscar de Dios. O alguien te puede decir, pues yo estoy buscando de Dios o buscando a Dios, quizás un poquito más preciso. Vamos a contestar esa pregunta según la Biblia. Amén, hermanito. Más adelante, cuando terminemos, pues le voy a ilustrar otros temas que hemos capturado, ¿verdad?, con sus sugerencias y que los vamos a estar incluyendo cuando vayamos a los próximos foros. Amén. Así que vamos a ir con el primer tema, ¿qué es la nueva era? Miren, pero la nueva era no es una iglesia, hermano. La nueva era es una filosofía, es una noción, es una creencia que se puede decir es del siglo XX y que en realidad se vino a proliferar, ¿verdad?, por el mundo entero, como en la década de los 70, ¿ok? De allá para acá, y ha tenido varios exponentes, ¿verdad?, a través del tiempo. Usted habrá podido escuchar que hay una música que le llaman New Age. New Age es esto mismo. Y es música de esa abstracta, esotérica, que no tiene mucho fundamento clásico necesariamente, pero que también está asociada con esto de escuchar la música y ponerse a meditar y elevarse y salirse del cuerpo y encontrarse a uno mismo, como dice la gente. Son de estas músicas que van en paralelo con esta filosofía. Así que la mejor descripción que tenemos de la nueva era es que es una red de organizaciones que son todas similares, que están basadas en el ocultismo y en una transferencia de las religiones orientales a todo el mundo. ¿Para qué? ¿Verdad? Ellos enseñan, ¿verdad?, que estamos en una nueva era, en a new age, porque había una era pasada, había un old age, ¿verdad?, una era pasada. Y que esa nueva era va a traer un nuevo orden mundial. ¿Okay? Ahora, esa palabra nuevo orden mundial, estoy seguro usted la habrá escuchado muchas veces en los últimos tiempos, porque cuando hemos estado a través de este asunto de la pandemia, hay muchas personas que teorizan de que todo esto de la pandemia es solamente unos movimientos de fichas para ir moviendo a la humanidad a estar apisonada bajo el nuevo orden mundial, el New World Order.
NWO, como lo llaman, ¿ok? Y ese tema ha salido mucho últimamente. Así que es una amalgama de diferentes organizaciones y pensamientos que piensan de una forma similar, cuya filosofía está basada en el ocultismo, astrología, por ejemplo, y en las religiones orientales, el budismo, por ejemplo, el hinduismo, por ejemplo. Todo eso entremezclado con la ciencia, como le llaman ellos, ¿ok? Para adelantar la transición de esta nueva era a un nuevo orden mundial, ¿ok? No tiene nada que ver con ningún temor de Dios ni nada que se le parezca, ¿ok? Así que vamos. El yoga es parte de esto, hermano. El yoga es el yoga es parte de lo que se llama la meditación trascendental, que es yo desconectarme de lo que me rodea para ir sin obstáculo y conocer exactamente cómo estoy, ¿ok? Y quién soy y para qué estoy aquí. El yoga es una extracción de esa práctica donde lo que se persigue es aclimatar y hacer que el cuerpo, que es el principal obstáculo para encontrarse a uno mismo, pues se pueda sincronizar, ¿ah? Y obtenga un bienestar, cosa que no impida al espíritu, al alma, a conectarse con su interior. No sé si las cosas que le digo hacen sentido. Traté de explicárselas para que pudiéramos hacer el mayor sentido posible de algo que no tiene ningún sentido. Así que todas estas cosas, inclusive, hermano, una cosa que tiene que ver también con nueva era, pero que sí tiene un aspecto físico beneficial, es la quiropráctica. La quiropráctica en su forma general y amplia está basada en una creencia que cuando el cuerpo no está bien ajustado, pues hay unos fluidos y unos humores y hay una psiquis y un alineamiento cósmico, psíquico que está en uno que no está funcionando bien. Y como no funciona bien, pues eso se desemboca en dolores de cabeza, dolores de pescuezo, malestares, pensamientos negativos y demás cosas, ¿okay? Así que todo eso está interconectado, ¿ok? Así que la acupuntura también tiene que ver con esto. La acupuntura es una pseudociencia porque presume de que haciendo contacto con ciertas ramificaciones nerviosas, pues eso resuelve todos los problemas y todas las enfermedades. Pero la acupuntura, similar a la quiropráctica, tiene un elemento físico que sí tiene unas ventajas limitadas, ¿ok? Sí tiene unos efectos positivos limitados físicos, ¿ok? Pero no no tiene los efectos que argumentan los que iniciaron la acupuntura en el término de que con solamente poner las agujas en los lugares, ¿verdad? En los lugares específicos, pues eso te va a quitar la catarata, que eso cura el cáncer, y porque eso son falacias, ¿ok? Igual que gran parte de lo que promete el yoga también, ¿ok? Así que, ¿qué es la nueva era? Le dije que es la nueva era en la que estamos ahora, la nueva época en cuanto al tiempo se refiere. En esta época estamos, dice los propulsores, que estamos en la era de Acuario. Usted tiene que haber escuchado mucho esto. Este varón que se murió hace poco, vuelto al mercado, hacía mucho estrés de que ahora que estamos en la época de Acuario, todas las cosas se están alineando para tener un nivel extraordinario de bendición. ¿Qué quiere decir con eso? Pues obviamente no está diciendo ni está usando las palabras nueva era, pero este asunto de la era de Acuario es la era nueva en la que estamos ahora. Le voy a hablar cuál era la era vieja, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con los signos del zodíaco. Según las creencias astrológicas, ellos dicen que la Tierra tiene que pasar por cada uno de los signos del zodíaco a lo largo de su historia. O sea que hay una rueda del zodíaco que son 12 elementos, 12, vamos a decir así, 12 eras. Están basadas en las 12 constelaciones estas que los antiguos identificaron en el cielo.
Cada época de esta dura como 2000 años aproximadamente, así que si son 12 estaciones, pues son por 2, son 24,000 años, que no sé cuántos dicen ellos que tiene la edad en la Tierra en su edad, qué sé yo qué, pero ellos sí dicen que ahora ya entramos en la era de Acuario. No nos dicen cuándo exactamente, pero ellos dicen que sí. No sé cómo ellos determinan que estamos en la era de Acuario, porque los cielos siempre se han visto de la misma forma y lo único que cambia quizá es con las edades, el alineamiento de dónde está, por ejemplo, el día de hoy, por ejemplo, la estrella polar. Eso va cambiando poco a poco, pero eso no ha cambiado gran cosa desde miles largos de años. La verdad que no sé, hermano, porque todas estas cosas son místicas y ellos reclaman ver señales que son inexistentes aquí. Así que ellos dicen que estamos en la era de Acuario. ¿Qué pasa en la era de Acuario? ¿Ok? Ellos dicen que esa época debió haber comenzado en el siglo XIX, o ya para los 1800, pero dicen más bien que en el siglo XX fue el verdadero amanecer. Vaya usted a ver qué quiere decir esto. Y por eso es que en el siglo XX, específicamente desde el año 1930, especialmente hasta cuando se abrieron las compuertas, ¿verdad?, para esta creencia, en los años 70, fue que se proclamó el inicio de una nueva era y una visión cósmica del mundo. Cósmica quiere decir que esto va más allá de lo que es la Tierra, sino que va para el cosmos, o sea, el espacio y todo el universo. ¿Okay? Por eso es que esto mismo de la nueva era andan diciendo que el universo nos escucha y que bueno, muchas veces hay personas que han dicho, ay, no digas eso, que no te oiga el universo. Y el universo tiene oídos para oírme. Sí, porque según ellos el universo es el cosmos todo. Y nosotros somos una parte del cosmos. ¿Okay? La edad anterior, ¿cómo se llamaba? La era anterior, pues se llamaba la era de Piscis, ¿okay? Otro signo del zodiaco, la cual representa, dicen ellos, la era cristiana, porque Jesús era simbolizado por el signo del pescadito, que en griego quiere decir Ichthys. Ichthys deletreaba con sus letras un acrónimo que se entendía, quería decir Jesus Nazarenus, también en latín, pero quería simbolizar a Jesús. Y entonces se usaba como una señal secreta cuando la iglesia estaba underground debido a la persecución. ¿De dónde sacan los de la nueva era que antes era la era de Piscis? Porque era la época del cristianismo. Fíjese la inferencia de esto. Ellos dicen que cada era dura 2000 años. ¿Cuántos años hace que Cristo vino y murió? Hace 2000 años. Así que, pues ya se acabó supuestamente la era de Piscis. Duró 2000 años y ahora estamos en la era de Acuario. Dicen ellos. Así que en esta edad de Acuario es que estamos ahora. Vamos a ver algunas personas, ¿verdad?, que estoy seguro usted podrá conocer. Como le dije, estas son las fechas más o menos en cuanto empezó a surgir el movimiento. Ha tenido unos fundadores y propagadores. Esto ha sido millares de personas, ¿verdad?, que han tenido su liderato, pero podemos resaltar algunos que han sido los más conocidos porque siempre están en los medios, ¿verdad? Por ejemplo, este caballero Ken Wilber, ¿verdad?, que él también es cientólogo cristiano, como dicen ellos, no es ni ciencia ni cristiano, ninguno de la ciencia cristiana, donde pertenece este caballero Tom Cruise, que fue fundada por Ron Hubbard, ¿verdad?, y que se le llamaba la ciencia de la dianética, que pretendía que cuando tu cuerpo estaba perfectamente alineado, vaya a ver qué quiere decir eso, no habría nada que tú no conocieras. ¿Okay? Entonces, esta señora que está aquí se llama Shirley MacLaine, es una artista de cine, seguro es una ya mayor, creo que tiene 86 años, así que esta foto hace quizá como 3 o 4 décadas la hizo. También es una propulsora de las grandes aquí y claro, de la promiscuidad. Ella cree en los matrimonios abiertos, o sea, en los matrimonios de se vale todo. Yo estoy casada contigo, pero me va a acostar con quien sea. Ese tipo de poca vergüenza es lo que esta señora propulsa, porque acuérdese que en un pensamiento que no hay una guía, ni un norte moral, ni un ancla moral, pues se vale todo. ¿Okay? Así que ese tipo de pensamiento es el que prevalece en general en este tipo de creencias. ¿Okay? Así que, ¿cuál es la autoridad? Por autoridad nosotros queremos dar a entender, por ejemplo, en el caso del cristianismo, ¿cuál es la autoridad? Pues la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Cuál es la autoridad en la nueva era? Las revelaciones que vienen de los espíritus. ¿Cuál es espíritu? Bueno,
los medium, lo que se enseña a través de la gente que profesa la astrología, de los astrólogos. O sea, la autoridad, por ejemplo, hubiera sido Walter Mercado, por ejemplo, uno de lo que la gente le dice orgullo boricua, era uno de los propulsores de esta poca vergüenza, y él era una de las voces. Y también hay una autoridad que se dice que está en la tierra ya, pero todavía no ha sido revelada, que le llaman el Cristo reaparecido. Si esto tiene un paralelo con la segunda venida de Cristo, no es pura casualidad. Lo que llaman, que ellos le llaman el Maitreya, que va a ser básicamente la perfecta reencarnación de Buda, que es este caballero que está aquí, pero que va a ser Cristo reencarnado, porque ellos enseñan que Jesús es una cosa y Cristo es otra. ¿Okay? De hecho, eso lo enseñan muchas otras sectas. Jesús era un ser humano en el cual habitó el Espíritu de Cristo. ¿Okay? Pero el Espíritu de Cristo es eterno, el cuerpo de Jesús murió. ¿Ah? Ahora ellos dicen, pues el Espíritu de Cristo está, pero en un momento dado, en esta época de Acuario, el Espíritu de Cristo va a reencarnar en un nuevo cuerpo que no se va a llamar a Jesús, ese cuerpo se va a llamar Maitreya, pero va a ser Maitreya Cristo. ¿Okay? Para que usted vea cómo es esto. La teología, ¿okay? Dios es una energía vital, impersonal, por eso es que Dios es como un poder, dicen ellos, y es lo único que existe. O sea, no hay nada que exista que no sea Dios. Esto se llama también el panteísmo o porciones de animismo. Esta botella de agua Nikini es Dios, porque Dios lo es todo. Nosotros somos dioses, porque somos parte de Dios. Eso definitivamente no es lo que enseña la palabra. Sobre Satanás se enseña, ¿verdad?, que es el alma sobre todo. O sea, es un alma poderosa que está sobre todas las cosas, que es el Señor de este mundo. En ese lado no se equivocan. Que es la cabeza de la jerarquía espiritual que rige sobre el universo. En esa parte se equivocan, porque el que es dueño y creador de todo es Jehová Dios. Ahora, el rey de este mundo es Satanás. Así que ellos tienen todas estas cosas intermezcladas. Sobre Jesús, ellos dicen, Jesús, que tuvo el Espíritu de Cristo, dicen ellos, Jesús es uno de los varios maestros que han tenido la conciencia de Cristo, pero han habido otros. De hecho, aquí en Puerto Rico, si usted mira el estudio que hemos publicado sobre las sectas nativas de Puerto Rico, está en YouTube, lo puede conseguir. Lo grabamos hace bastantes años y estamos pensando hacer un refresh para poner las nuevas pocas vergüenzas que nosotros como puertorriqueños nos inventamos, pero está bastante al día. Una de ellas se llama el culto que se establece en Calley, que se llama la Gran Carpa Catedral. Y tiene un caballero que se llama William Soto Santiago, PhD. Usted habrá podido ver de esos folletos que a veces los dejan por ahí en los counters de los negocios, donde él reclama ser la séptima reencarnación de Cristo, o sea, el Espíritu de Cristo en William Soto Santiago. ¿Ok? Entonces, es este mismo asunto. Ellos, fíjate, ellos reclaman ser cristianos y no lo dicen abiertamente, pero cuando usted se pone a estudiar lo que ellos están enseñando y las gráficas que usan y las posiciones que los ponen a él y haciendo así en la mente y haciendo así y a veces diciendo cosas, ponen cosas escritas y ponen una imagen de lo que es supuestamente Jesús y una imagen de este caballero para que tú digas de quién de los dos está hablando. Está hablando de los dos. Antes el Espíritu de Cristo estaba en Jesús y ahora el Espíritu de Cristo está en este caballero. Así que esto persiste y está regado por muchos sitios que uno a veces ni se percata. ¿Okay? Y la creencia es que al desarrollar el potencial divino dentro de nosotros, el hombre llega a ser un Dios aún en esta vida. ¿Okay? Usted debe saber que esa precisamente es la enseñanza central de los mormones. Los mormones dicen que en esta vida que estamos, el varón, como único propósito que tiene, es poder progresar hasta convertirse en un Dios para él tener su propio planeta con su propia descendencia para poblarlo y seguir propagando esa raza.
Eso fue, dicen ellos, los mormones, que hizo Cristo. Va al asunto de la reencarnación. Cristo vino, hizo lo propio aquí. Entonces pobló todo esto. O sea, Dios, Cristo como Dios, creador de este mundo, Él creó este mundo porque Él tuvo otro chance en otro lugar, en otro universo, otra era, de progresar y convertirse en Dios, y le asignaron la tierra. ¿Ok? Y pobló la tierra, y ahora le toca a los santos de los últimos días, como dicen ellos, de cada uno convertirse en Dios. Ahora, ellos son un montón de millas, tienen que haber millares y millares de planetas, uno para cada uno. Por eso es que ellos reclaman que los que van a estar en esos planetas son los que salen de los matrimonios celestiales. Por eso es que ellos se casan en templos mormones, en un matrimonio celestial, dicen ellos, y todos los hijos que tienen ya están garantizados que van a estar con ellos en ese nuevo planeta que van a ir. No sé si será Marte o Plutón, un sitio de esto, pero vaya usted a creer semejante tontería como esta. ¿Vamos bien o tiene el cerebro lleno de tontería, hermano? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Ok? Pero una pregunta. Dígame. ¿De dónde sacan ellos todas estas cosas? Sí, hay que tener, primero tienen mucho tiempo libre. Mucha imaginación. Segundo, esto está contemplado aquí. Vamos a ver el origen. Mira, el origen está en la Biblia. ¿Okay? Vamos a buscar lo que dice aquí. Mira, estamos cerquita de Romanos, mira. Vamos a ver lo que nos dice Romanos. Amén. Segundito, voy a ponerlo aquí un poquito más amplio para que lo puedan ver mejor. Mira. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Quiénes? Pues toda la gente que decidió no tomar en cuenta a Dios, no tomar en cuenta su palabra, no tomar en cuenta el hecho de que la creación revela la gloria de Dios y todas las cosas que en ellas hay hablan del Señor. Pero ellos, estas personas y otros más, decidieron no tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. Y aquí está. Y por ahí es que salen todas las cosas, detractores, o sea, mentirosos, murmuradores, aborrecedores de Dios, que en engaño, malignidad, de contienda, y por ahí sigue la cosa. O sea que ese de hecho es el origen de cuánta falsa doctrina hay en el mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la salvación para ellos? Pues la reencarnación, lo que ellos llaman, en el caso del hinduismo, que es simplemente una religión oriental de donde salen estas creencias de la nueva era. Ellos profesan lo que llaman el ciclo del karma. ¿Okay? Que aquí te lo ves, mira, ve el ciclo aquí subiendo y bajando. Mira, aquí está el esqueleto del anterior, se convierte en un bebé, reencarna en un bebé, ve creciendo, se hace mayor, viejo, se muere y después vuelve otra vez. Ciclo. Pero esto es para las personas que son dignos. Los que no son dignos resucitarán en un ratón, en un gato, en una vaca. Pero eventualmente la intención de seguir resucitando es que resucitan en un ser más glorioso cada día hasta que llegan al iluminado, al Siddhartha. El último que lo logró era el Gautama Buda. Y el Gautama Buda se convirtió en el Siddhartha de esa época. ¿Ok? Hay personas, entre ellos, que reclaman que el último Siddhartha fue Jesús. Mira para allá cómo denigran el nombre de nuestro Santo Señor. Pero que ahora ya hay uno que está viviendo en el mundo, que dicen que está viviendo en Londres, pero todavía no lo han encontrado, que se entiende que es la reencarnación de Cristo, el Maitreya, y va a ser la nueva versión del Siddhartha Buda. ¿Ok? Y la nueva reencarnación de Ahura Mazda, que es el dios de esta gente, de estos persas. Se llama de zoroastrismo también, ¿ok? Y 20,000 cosas más, ¿ok? De hecho, se entiende que es también la manifestación óptima, ¿okay?, de Alá. Así que tiene como que todos estos demonios y todas estas imágenes juntas en un superpoder pichónico que supuestamente se va a manifestar en nuestros días, ¿ok? Todo esto es para un paralelo satánico a la verdad de Dios que dice que el que ha de venir vendrá, pero es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok?
Así que, ¿por qué estas cosas les gusta a la gente? Pues porque mira, quieren paz universal, we are the world, ¿eh? Todo se vale, todo está bien, ¿eh? Todo tranquilo, nos fumamos la hierba de vez en cuando, estamos ahí, todo eso es parte del asunto también. Vamos a proteger la ecología al término de adorar la madre tierra, porque acuérdate que nosotros, la madre tierra es parte de nosotros, porque Dios es en todo, y yo soy parte de todo, así que estamos ahí que viene ese asunto, adorar la tierra. Lo de prevenir y curar la enfermedad, sí, el asunto del movimiento hippie viene centerline en esto también. El de solucionar los problemas del mundo con un solo gobierno. ¿A qué le suena esto, hermano? ¿Quién es el líder de ese gobierno mundial que va a solucionar disque todos los problemas que vimos en la Biblia? El anticristo. Exactamente. Y va a haber una religión universal. ¿Quién va a ser el líder de esa religión universal? El falso profeta. Eso está escrito en la palabra. Eso está claro. Esto, exactamente, los hippies, Satanás, todas esas cosas, eso es lo que está ocurriendo, hermano. Esto es como que cumplimiento de lo que Dios profetizó, solamente que ellos son tan necios que no saben que son los protagonistas de ese cumplimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son sus miembros de este movimiento? Millares, y me debería decir millones, en diferentes organizaciones afines. ¿Ok? Vamos a describir algunas de esas organizaciones para que usted pueda ir viendo. Estas nuevas sectas de la nueva era. ¿Usted se acuerda de este caballero, verdad? Algunos de nosotros pues, nos acordamos de esa noticia de el People's Temple, el templo del pueblo que este caballero fundó en Guyana. Se llama Jim Jones. De ahí que viene el asunto de un té de Guyana, porque se prepararon a lo último, cuando entraron en problemas legales y problemas morales, pues decidieron suicidarse todos, empezando por el líder, y se tomaron un té, un Kool-Aid, que le echaron cianuro. ¿Usted recuerda esto? Eso salió en noticias. De hecho, en litigio y confrontación que tuvieron antes, hubo unos políticos americanos que llegaron a viajar hasta allá y esta gente los mataron a tiros. Entonces, eso fue una cosa terrible, completamente diabólica, hermano. Este caballero creía que era Dios, Buda y Lenin, los tres en uno. No podía no salir nada bueno de ahí. Ron Howard, el último que le mencioné, que fue el que fundó la ciencia cristiana, ¿ok? Que es un sistema de salud mental basado en el budismo. No funciona para nada, pero la gente dice que sí. Desde el 54 también se organizaron los clubes de ovnis. ¿Usted recuerda? Más o menos para esa época todo el mundo estaba viendo ovnis por todos lados. Y todavía hay ovnis. Hay personas aquí en Sabana Grande que dicen que ven ovnis todos los días. ¿Okay? ¿Entiendes? Le dicen la ruta 66 puertorriqueña, porque por allá en Estados Unidos del suroeste hay una ruta de esa, la que va hacia el sitio que la gente dice que tienen cosas escondidas de ovnis. Se me olvida, a lo mejor alguien se acuerda. ¿Cómo se llama ese sitio? El área 51, ¿cómo se llama? Tiene un nombre ese local, no me acuerdo. Pues dicen que por ahí tú vas por esa ruta, esa ruta y ve ovni, cuánta cosa, eso todos los días un show. Dicen ellos que ven ovnis, ¿ok? Así que también esos seres extraterrestres es una confirmación que supuestamente ellos están viendo lo iluminados que nos estamos tornando. Vaya usted a ver. La Iglesia Universal y Triunfante, ¿ok? Estos dos caballeros, Mark y Elizabeth Prophet, fue fundada, también es una que todavía se existe. Esta dama, ¿verdad? Que está aquí. Imagínate encontrarse eso en un callejón de noche. Y uno sin nada para defenderse. Se le ve lo mal que está esta señora. Esta señora se llamaba Madame Blavatsky. Usted tiene que haber escuchado el nombre. O el Helena Blavatsky. Creo que era ella ucraniana, una cosa así. Ok. Ella es una autoridad en estos asuntos de los mediums, la astrología y el abrir la mente a la nueva realidad. ¿Ok? Mira la pregunta que hicieron hace tiempo con el yoga. Esto es parte de esto. Ya para el 59 llegó la meditación trascendental con los movimientos y la práctica del yoga. ¿Ok? Hay otras organizaciones más. Voy a ir avanzando para poder hacerle honor a los próximos tópicos. Usted tiene que haber escuchado sobre la secta de los niños de Dios. Esto también tuvo su manifestación en Puerto Rico. Y era algo completamente diabólico, hermano, porque esta gente reclutaban a los niños solamente por aquello de tener favores sexuales de ellos. ¿Ok? Y ellos le llamaban el flirting preaching, que era que ellos convencían a la gente y ganaban adeptos con las jóvenes de la denominación, acostándose con los
que ellos pensaban reclutar para la denominación. Ahí estoy viendo cómo es eso. Era completamente diabólico, mira, entonces la persona te lo ve así con esa carita haciéndose bobo, era el diablo al candela, este varón, ¿ok? Después este hombre pagó cárcel y murió en la cárcel por su poca vergüenza, pero eso estaba así, y eso en Puerto Rico llegó a ser grupo de esta secta. Otro que pertenece a este grupo, de este movimiento, es este asistido de hace tiempo, la necromancia, o sea, la consultación a los muertos. Se encuentra esto en la Biblia. ¿Se acuerda cuando el rey Saúl intentó ir a Endor y consultó a la pitonisa para que la pitonisa lo comunicara con Samuel? ¿Te recuerda aquello? Está allí en el libro de, no me acuerdo si es primera de Reyes o segundo, perdón, primera de Samuel, que debo decir. Así que esto es parte de ello. Y de vertiente, hermano, y hay mezclas de esto y hay nuevas organizaciones y todo, pero es para que usted vea que que no es una iglesia, es como un movimiento que se genera y está manifestado en diferentes lugares, ¿ok? Así que usted me escuchó decir, ¿verdad?, que ellos creen que hay un Cristo que se está manifestando y que en algún momento todo el mundo dice que va a venir en Londres, ¿ok? Y esto, por ejemplo, es una imagen de lo que ellos lo pintan, que es una cosa irradiante. Y ellos le llaman el Maitreya. O sea, si usted lo ve que se parece a las imágenes que típicamente la gente dice que es Cristo, pues lo convierten en el Cristo en su reencarnación en el Maitreya. Te lo ve aquí. ¿Ok? Y esta creencia viene del budismo. Y el Gautama Buda, o sea, el Siddhartha, el Buda que todo el mundo, ¿verdad? El último iluminado que llegó a ¿cómo se llama este estado? El estado perfecto en el budismo, es la iluminación, pero hay un estado específico, hay un nombre, ahorita no me acuerdo cuál es. Pues este varón llegó hasta allá, ¿cómo se llama? El Gautama, y ese señor profetizó que iba a venir un Maitreya, que era un nuevo Buda, y que él iba a purificar al mundo por medio de sus enseñanzas. Y este movimiento de la nueva era proclama que el Maitreya ya estaba en el mundo en el siglo XX, y que había venido desde los Himalayas, pero estaba viviendo en una comunidad de pakistaníes en Londres. No sé. Ok. Gracias, sí, perfectamente. Así mismo, en 1 Samuel 28, Saúl en Endor. Entonces, al cabo de 10 años, ¿verdad?, un caballero se llamaba Benjamin Cream, y otros más proclamaban, es que Cristo está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No lo hemos encontrado, pero está aquí, en Londres. Pero era que no se había manifestado como se esperaba para poner en plena operación el plan. Entonces, como algunas sectas que decían que Cristo vino en el 1914 y que se equivocaron, perdón, el 16 tampoco llegó. Otros decían que en 1863 tampoco llegó. Y por ahí siguen y han profetizado que va a venir 500 veces y no acaban de decir. Y es que uno de ellos se inventó el embuste, que fue que Cristo vino en el cielo. Pero si Cristo está en el cielo, ¿cómo va a venir en el cielo? ¿Qué disparate es ese? Es que tratan de, ¿verdad? Se inventan un embuste para tapar otro embuste. ¿Cómo? Kobe Cross. No estoy seguro. No me suena mucho el nombre. Sobre el estado perfecto de la iluminación, si busca sobre el Buda, dice el Buda logró la iluminación y se convirtió y logró el estado perfecto que se convierte en un Dios, ¿verdad? Vaya usted a saber. Pero ahorita tiene que hay un término y ahorita lo podemos encontrar. Entonces ellos dicen, en el 97 se va a aparecer el Cristo. No apareció. En el año 2026 puede ser el año que dicen que se aparezca. ¿Qué va a pasar ese año? Va a venir un nuevo Mesías mundial, el Cristo Maitreya, dicen ellos. Va a haber la creación de un nuevo gobierno mundial, en the New World Order, y va a haber una nueva religión mundial que va a estar gobernada bajo el Maitreya. Mira, hermano, yo estoy seguro que va a venir un nuevo orden mundial y va a venir una nueva religión mundial, pero no va a ser bajo ningún Maitreya, ni bajo ningún Cristo, ni nada. Va a ser bajo el anticristo y bajo el falso profeta. ¿Okay? Lo que pasa es que ellos están diciendo esto y están anunciando sin saber que están cumpliendo la profecía que están en la Biblia. Pero acuérdense, porque ellos no van a la Biblia y dicen, oye, pero esto que yo estoy diciendo aquí es lo mismo que dicen que es el gobierno del diablo. Mas, sin embargo, yo digo que no soy del diablo, pero lo que estoy cumpliendo es la palabra que dice que el diablo va a hacer.
Uno pensaría que, persona lógica, diría, yo no voy a hacer más este disparate. Pero como tienen una mente reprobada, hermanos, ¿qué quiere decir mente reprobada? Que ven una cosa y dicen otra. Uno le dice una cosa y entienden otra. O sea, tienen la mente completamente cauterizada, que no pueden escuchar razón. Ese es el problema de esto. Nirvana, ese es el nombre. Muy cierto, Lorian Jala, bien, y la hermanita Rebeca, de Nirvana. Lo logró el estado de Nirvana. Los escandinavos le dicen, llegó a Valhalla. Allá arriba. Budismo, hinduismo y todas estas religiones, religiones de misterio se le llaman. ¿Ok? Vaya usted a ver, Nirvana. Nirvana se llamaba una banda de rock de esta también, de estos bien yerberos y fumadores de cuantas cosas, se llamaba Nirvana también. Que estaba que se llama el Cobain, era el señor Cobain, el muchachito aquel que se suicidó. Kurt Cobain se llamaba. Me acuerdo cuando fuimos a visitar allá, no sé si fue en Portland o algo, tenían el museo aquel de la música, era un rockerito de esto y siempre estaba tocando rock completamente bajo los efectos de sustancias controladas. ¿Okay? Es algo triste por completo, ¿okay? Y la gente lo endiosa. Ese Cobain que se murió de una sobredosis, ese mismo era de esa banda, se llamaba Nirvana. En Nirvana no es que está en la antesala, ¿okay? Del lago de fuego. Es cosas diferentes. Así que las doctrinas de la nueva era, para ir resumiendo y proceder con el próximo tópico, hermano. Hay muchas cosas más, pero yo creo que para muestra, como dicen, un botón basta. Amén. Porque la Biblia misma dice que debemos estar al tanto de las maquinaciones del diablo. Pero por otro lado nos dice que no debemos ni estar hablando mucho de las cosas que ellos traman en lo secreto, pero sí tenemos que conocerlas para no ignorar sus maquinaciones, ¿verdad? Ahora la Biblia, la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando usted la contrasta con esta enseñanza de la nueva era, podemos ver que la nueva era esta intención comenzó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva aceptaron las mentiras de Satanás transmitidas por la serpiente, una mente reprobada, y se entregaron a seguir su dirección, alejándose así de Dios. Adán y Eva decidieron no tener en cuenta a Dios. ¿Ok? Amén. Y entonces se dejaron engañar por el diablo porque decidieron no tener en cuenta a Dios. Ese es el peligro de cuando uno dice, yo no voy a tener en cuenta a Dios, no quiero tener nada que ver con Él. Alguna persona dice eso, hay que cubrirlos en oración, hermano. Porque se están exponiendo a que entonces Dios les permita a ellos ser entregados a una mente reprobada. Por eso tenemos que seguir intercediendo por los que conozcamos, por los miembros de nuestra familia que están así. Hay muchas personas que dicen que no creen en nada porque están saturados, aunque no lo sepan, de estas creencias o porciones de ellas, ¿ok? Fíjese lo que Satanás le dijo a aquellos dos, Adán y Eva, en Génesis 3, las insinuaciones y las mentiras satánicas y la reacción humana que ellos dieron son fundamentales para lo que son estas organizaciones de la nueva era. Yo que quiero que usted vea la nueva era en las contestaciones de Adán y Eva. Mire, Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, como que dice, esto dijo Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues el rechazo de la validez y la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Dios dijo, no le hagas caso a lo que Dios dijo. Segundo, no moriréis, le dijo el diablo. Esta enseñanza, lo que está detrás de esto es, no te preocupes que después de esta vida viene otra. La muerte no es el final, ¿ok? Y es una mentira a medias, porque la muerte no es el final, la muerte es la transición hacia un estado eterno. Pero esa verdad no te la dicen. La otra mentira que le dijo a Satanás, ustedes serán como Dios. Y eso es lo que Satanás está enseñando a través de la nueva era, de que el hombre es divino y que todos somos una parte de Dios, solo que muchos no han alcanzado su máximo potencial. Algunos usan hasta Pablo cuando dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Dice, ve que Pablo sabía de lo que estaba hablando, lo cual están indisponiendo y hasta denigrando a este santo hermano, ¿verdad? Que Dios utilizó tanto, ¿verdad? Poniendo palabras tergiversadas en su boca, torciendo las escrituras para su propia perdición. Y por último, la aceptación de la serpiente como su guía en lugar de Dios. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. O sea, endiosaron o deificaron a Lucifer
porque lo pusieron por máxima autoridad y se dejaron llevar entonces por los secuaces de Lucifer. Eso para que usted vea que eso que sucedió en el huerto del Edén es el fundamento de la mentalidad que conocemos hoy día como la nueva era. ¿Ok? Así que resumiendo, la nueva era enseña lo siguiente. ¿Ok? Todo lo que existe es Dios, todos somos divinos, solamente que algunos no hemos llegado a darnos cuenta de eso. Tenemos muchas vidas mediante la reencarnación, dicen. Podemos comunicarnos con los espíritus de los difuntos, por eso hay algunos que le oran hasta los ángeles. La Biblia dice, hay algunos que le ponen, que le hacen honor hasta a los ángeles, dice, y eso ya está redactado así. Entiendo yo, creo que los escritos en Primera de Juan, en una de las cartas de Juan está, Juan prediciendo que esto iba a pasar. Ellos dicen que nosotros creamos nuestra propia realidad y escogemos nuestra verdad. Eso es cierto. Ellos escogen la verdad que a ellos les da la gana. Todas las religiones son caminos que conducen al mismo fin. Por eso la gente dice, todas las religiones son buenas, pero yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Verdad? Como dice la canción. Por eso que dicen, hay gente que dice, pero si es que Alá y Cristo es lo mismo, porque están influenciados. Aún cristianos mismos, gente que dicen que son cristianos. Para mí, el que se atreve a decir esa barrabasada de que Cristo es Alá, no ha conocido a Cristo Jesús. Estamos entonces en una nueva era que nos traerá el nuevo orden mundial de paz universal y justicia para todos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Amén. Así que con esto terminamos. Según la nueva era, Jesús y Cristo son entidades distintas. Jesús era un ser humano, Cristo es un espíritu. Jesús era solo un hombre bueno que recibió el oficio de Cristo en aquel tiempo. Pasó 18 años en la India, dicen ellos, Cristo. Yo no sé de dónde lo sacan. Como discípulo de Maitreya, del pasado Maitreya. Maitreya es un espíritu encarnado en otro hombre. Y ese espíritu enseñó a Jesús que tenía el espíritu de Cristo. Y era un maestro de sabiduría, ese Maitreya. Cuando inició su ministerio en Palestina, Cristo Jesús, fue que entonces se manifestó en él con poder al espíritu de Cristo y por 3 años era el maestro mundial. Eso es lo que ellos dicen de Cristo. Pero en 1 Juan 2:22 dice, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Como quien dice, que no es que son personas separadas, es que Jesús, o sea, Dios con nosotros, es el ungido de Dios. Y el ungido de Dios es Jesús. Son inseparables porque es la misma persona, es Dios con nosotros. No es que un poder residió sobre Jesús. Por eso que Juan hace tanto énfasis sobre esto. Entonces, esta falsa doctrina que desde el tiempo de Juan estaba permeando las mentes de las personas. Así que todo el Nuevo Testamento enseña la deidad de Jesucristo, inseparable en su forma, antes de su nacimiento, al tiempo de su nacimiento, y más tarde se anunció que era el Hijo de Dios. Dios con nosotros, el ungido del Señor, el Cristo, el Rey de los judíos, Salvador del mundo. Ese es el Señor que me salvó a mí y te salvó a ti. Por eso, hermanos, es que a veces uno dice, oye, ¿para qué tanto micro detalle y tanta exageración con la definición de la teología del Señor? ¿Te va viendo aquí? Hay gente que dice, sí, Cristo, dice la gente, pero hay mucha gente por ahí, especialmente estos de los gnósticos que están hoy día, ellos enseñan que hay un Cristo místico, este espíritu de Cristo, pero que el espíritu de ese Cristo místico se manifiesta en diferentes cuerpos humanos. Y eso es una blasfemia contra el Dios Santo. Por eso es que es tan importante que nosotros vayamos a la Biblia. Vamos a detenernos aquí, hermano, sobre este asunto de la nueva era. Amén. Para transicionar a otro tema. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengamos hasta ahora? Para estar seguro que la capturamos. Manita Lucy. Yo le hago un mute aquí. Mira a ver. No, tiene que darle allí, porque su teléfono es avanzado, no me permite. Todavía está muted. Debe ver si yo lo logro dar a un mute. No lo reconoce. Mira, a ver, no sé si está muted todavía, ¿verdad? Lo veo aquí rojito. Aquí, ahora me oye. Ahora la escucho. Muy bien. ¿Ahora? Sí, ahora la escuchamos. Ok, porque dice don't speaking.
que además de todo lo que usted ha dicho, la única religión en el mundo que tiene evidencia documental es la Biblia. Amén. O sea, somos nosotros los cristianos. Y, o sea, que es evidencia hasta más vieja que muchos escritos ahora, por ejemplo, de Carlomagno y de todas esas figuras históricas. Sí, es cierto. De hecho, hermana, cuando nosotros vayamos a un estudio que he estado preparando, me falta aún terminarlo, sobre el origen de la Biblia, su trasfondo, los documentos originales y todo, hay una parte del estudio que habla de cuántos, la palabra es testigos. Testigos son los documentos existentes. Hay miles y miles que hay que atestiguan la Biblia y lo compara, por ejemplo, ¿cuántos manuscritos originales del Quijote quedan? De la primera vez que se publicó, pues quedan 10 o 12. ¿Y cuántos quedan de la Ilíada? ¿Y cuántos quedan de la otra tontería esta de Zoroastro y todas estas cosas? 3 o 4. Y cuando usted mira de la Biblia, hermano, es una cantidad, porque el Señor se esforzó en dejar su verdad documentada. ¿Okay? Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Y eso lo vamos a ver, lo que usted dice, cuando vayamos a este estudio, que de hecho lo podemos hacer en uno de estos mismos foros. Podemos traer ese estudio en los próximos meses. ¿Okay? Va que es bien elaborado porque tiene muestras de los manuscritos y todas estas cosas, y todo esto lo estoy escaneando y preparando para tenerlo listo. ¿Okay? Que yo creo que es un tema que es bien bueno verlo, porque a veces nos preguntamos, oye, de hecho así se llama, ¿cómo nos llegó la Biblia? ¿Okay? Porque a veces uno dice, pues la Biblia mía llegó cuando fui a la librería y la compré. Sí, pero digo yo más allá, o sea, ¿de dónde? ¿Sabe quién? ¿Cómo se escribió? ¿Cómo el Señor la inspiró? ¿Cómo el Señor la preservó? Porque el diablo ha querido destruirla por tantos años. O sea, todo eso, vamos a ver, es una aventura bíblica, hermano. Es bien, bien emocionante. Usted lo va a ver, todas las personas que Dios utilizó para proteger la Escritura. Cristianos y no cristianos también, porque el Señor se vale de otros instrumentos. Amén, hermanito. Pues mire. Y también, sí, pastor, sobre nuestro Señor, también el Isaías 53, que fue escrito 700 años, creo, antes de Cristo. Sí. O sea, las profecías bíblicas que se dieron también. Sí, claro. Es que todo eso, hermano, hermana, estaba ya todo predicho, así. Todo esto, como usted dice, Isaías 53, que habla sobre el sufrimiento del ungido, del Mesías. Y está hablando todo esto de Cristo. Esto fue escrito, sí, 600 y pico años antes de Cristo. Y ya todo esto estaba escrito. Y esto es indebatible. O sea, esto está ratificado aún por gente que no cree que el escrito se escribió 700 casi años antes de Cristo, y esto se cumplió al pie de la letra en la persona del Señor Jesucristo. O sea que eso, el que no quiere creer es porque no quiere creer. Amén. Pues gloria, gracias por el comentario, hermana. Así que más adelante, cuando vayamos al estudio de la Biblia, pues vamos a ir a ese detalle. Pues hermanos, ajá, hermanita, dígame. Amén, gloria a Dios. Pues mire, hermano, recuerde que a lo largo del estudio pues puede contestar, puede hacer otras preguntas también. Pues mire, vamos entonces al próximo tema. Denme un segundito. Próximo tema. Ok, déjame ponerlo acá. Poner la cajita de vídeo por aquí. Ok, muy bien. Próximo tema. En Génesis 6, 1 al 4, ¿quiénes son los hijos de Dios versus las hijas de los hombres? ¿Quiénes fueron los gigantes que fueron varones de renombre? ¿Era la tierra y la humanidad peor antes o después del diluvio? ¿Y qué de las edades de las personas antes del diluvio y después del diluvio? ¿Ok? Así que vamos a ir a estas preguntas también en el nombre de Jesús. Vamos a leer primero lo que dice Génesis 6, 1 al 4. Dice de esta forma. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Eso no quiere decir que la gente iba a durar 120 años de edad. Era que en 120 años el Señor iba a hacer algo catastrófico. ¿Lo que quiere decir? Pues ya me cansé de bregar con ellos, le voy a dar 120 años más. Usted sabe cuáles son 120 años, si usted sigue leyendo el contexto, 120 años se tardó Noé en hacer el arca y en predicarle al mundo que había que arrepentirse. Y los que se arrepintieron, que era Noé y su familia, fueron los únicos que se salvaron. Usted conoce el resto de la historia. El 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ese asunto de llegarse es tener relaciones sexuales de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es el término que se usa en el Antiguo Testamento. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Okay? Así que a veces uno lo lee así y dice, tengo muchas preguntas. ¿Ok? Vamos a ir a través de ellas. ¿Ok? Okay. Muchos han sugerido que los hijos de Dios, que habla allí, vamos a ver primero quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, algunas personas dicen, vienen de la línea de Set. ¿Sabe quién es Set? ¿Verdad? ¿Sabe que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel? Pero Caín mató a Abel. Y Dios condenó a Caín a andar errante por el mundo entero. ¿Ok? Así que Adán y Eva se quedaron perfectos prácticos sin hijos. Después más tarde nació Set y les nacieron hijos e hijas. Set fue el tercer hijo. Por lo menos el tercer varón, ¿verdad? Y hay personas que dicen, pues esos hijos de Dios son de los que salieron de la línea descendiente de Set. ¿Ok? Y dicen, pues las hijas de los hombres, ¿quiénes son? Pues las hijas de los hombres eran las hijas de Caín. Esto no tiene fundamento, hermano. Es simplemente una asociación alegórica que parecería encajar, pero según el contexto de lo que está ahí, no es lo que es, ¿ok? Porque, o sea, usted va a ver lo que queremos decir. O sea, estamos tratando de ver cuál es la mejor definición que encaja sobre los hijos de Dios, y las hijas de los hombres. Hay otras personas, usted va a entender esto ya mismito, las otras personas dicen que los hijos de Dios eran ángeles, como en Job 1.6, que habla de ángeles, que cohabitaron con las mujeres de la tierra. O sea, que vinieron ángeles y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de la tierra. Pero en Mateo 22.30 no apoya esto, porque si vamos a ir a Mateo 22.30, usted sabe lo que dice, en el reino de los cielos no será así, porque seremos como los ángeles, ¿okay? Que no se casan. Mire, en la resurrección, esta es la parte donde los saduceos le preguntan a Jesús, oye, Señor Jesús, hubo una mujer que tuvo un esposo, después él murió, tuvo 7 esposos al final. Cuando ella se muera, ¿cuál va a ser su esposo si tuvo 7? Escogimos, ¿verdad? Le dirían ellos en su mente. Pero el Señor les dijo, mire, ustedes erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí lo dice. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. O sea, la gente no se va a casar por voluntad, ni van a hacer que se casen tampoco, porque acuérdense que a veces eran matrimonios arreglados. ¿Ok? No será así, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángeles de Dios no se casan, no pueden tener relaciones sexuales, como las conocemos nosotros hoy. Así que tampoco los hijos de Dios pueden ser ángeles, ¿okay? Porque contradice lo que dice Mateo 22.30. Así que no creemos sean los hijos de Set, ni las hijas de los hombres sean las hijas de Caín. ¿Okay? Pero si usted mira bien el contexto, vamos a examinar bien lo que nos dice el contexto de ese evento. Lo que muestra es el orgullo. Vamos a ver la connotación. El orgullo insolente, o sea, irrespetuoso, que se hace, que se salte el orden que Dios estableció. ¿Ok? Porque si hubiera sido gente común y corriente, o sea, gente humana, simple, que se hubieran casado con mujeres humanas simples, ¿para qué el Señor tendría que estar haciendo tanto spotlight de esto si eso era lo que estaba sucediendo todo el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que haber una connotación especial para el caso de hijos de Dios aquí. Lo que podemos ir entendiendo por el contexto es que este grupo de hijos de Dios era primero un grupo humano, porque para tener relaciones con mujeres había que ser humano, pero podemos decir que esos humanos eran lujuriosos, claro está, ¿verdad? Porque era algo que querían hacer en especial atención, y estaban llenos de poder y de ansia, vamos a decirlo así, de deseos de adquirir fama y fertilidad.
Probablemente eran poderosos gobernantes que estaban controlados por los ángeles caídos. De hecho, esa es la mejor definición de estos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué le llaman hijos de Dios? El contexto de hijos de Dios, las palabras hebreas que están detrás de estos hijos de Dios. De hecho, vamos a buscarla lo que nos dice aquí en Génesis, ¿ok? Mire cómo dice los hijos de Dios. Los hijos que es Ben quiere decir hijo de, hijos de Dios, Elohim. Ben ha Elohim, que lo que quiere decir es hijos de Dios literalmente. Pero entonces, ¿cómo es que si fuéramos literalmente hijos de Dios, cómo es que el resultado de su casamiento con las hijas de los hombres iba a tener un resultado tan nefasto, ¿verdad? Porque dice que eran varones de renombre, pero acuérdense del contexto. Si hubieran sido tan buenos, ¿por qué Dios tuvo que matarlos en el diluvio? O sea que no eran buenos nada, eran de renombre por las causas incorrectas. Así que tiene que haber algo sobrenatural en estos seres humanos para que el Señor los resaltara tanto en esta historia bíblica. Sí tenemos, y lo vemos en Ezequiel y otros pasajes bíblicos, que hubo una expulsión en algún momento dado. Las personas piensan que esa expulsión de los ángeles que se rebelaron junto con Satanás, que fueron expulsados a la tierra, como cuando el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo, y no se refiere al momento que se lo dijo a los discípulos, sino que se refiere a un momento anterior, ciertamente. En algún momento Dios expulsó, cuando hubo esta batalla entre Miguel y sus ángeles, con el diablo y sus ángeles, y Miguel y los ángeles de Dios ganaron la batalla. ¿Ok? Por cuestión de tiempo no vamos a ir a esos textos porque nos coge más tiempo. Pero a la tierra fueron botados todos esos espíritus. Lo que se entiende aquí es que esos espíritus son básicamente los espíritus malignos de ahora, los que llamamos demonios, poseyeron a estas personas que estaban deseosos de tener poder y renombre. Y esto es típico porque Satanás siempre se aprovecha de las personas que quieren obtener asuntos humanos, fama humana, ¿okay? Por eso que está la noción esta de aquel que le vendió el alma al diablo. ¿Usted ha oído esa noción, verdad? Que es persona, de hecho hay una de estas, Gold, ¿cómo se llama este filósofo? Gold, se llaman, yo no sé pronunciarlo, se escribe Goetheh, Goethe, que una obra que se llama Fausto. Pues el tema de Fausto es ese. Un varón que para tener fama y notoriedad le vendió el alma al diablo y al final se le olvidó que el diablo viene a cobrar la cuenta. ¿Ok? Y eso también es tema de una ópera esta de Mozart que se llama Don Giovanni. Es lo mismo. ¿Ok? En la última escena se abre así el escenario, hay un boquete y viene el Satanás y se lleva a Don Giovanni por ahí para abajo. Pues es este asunto donde el diablo viene a poseer la gente. Está en el folclore, pero está en la Biblia también. Hemos visto cuántos endemoniados habían que Jesús expulsaba a los demonios. Así que es posible que estos ángeles caídos abandonaron la morada, los botaron, vinieron a habitar en el cuerpo de los déspotas humanos y un montón de otras personas más que vinieron a ser los poderosos de la tierra. O sea, no querían dañar solamente el cielo, sino que también querían dañar lo que ya estaba empezado a dañarse aquí en la tierra. ¿Ok? Nosotros sabemos, pero si usted va a Ezequiel 28, 11, 19 y Daniel 10, 13, ¿ok? Vamos, por ejemplo, de Daniel 10, 13, aquí nos habla, ¿ok? Habla del príncipe de Persia, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Esta era la visión de Daniel cuando ya Nabucodonosor se había muerto, estaba reinando Ciro, rey de Persia, ¿ok? Y entonces, Daniel tuvo una visión, ¿verdad? Y entonces vio un varón vestido de lino, sus ojos lomos de oro, ¿verdad? Como de Ufaz, su cuerpo era como el beril, o sea, era una visión impresionante. ¿Ok? Y entonces ese varón le dice a Daniel, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora.
Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, el arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué está hablando aquí? Aquí hubo una batalla espiritual, hermano. El príncipe del reino de Persia. Quiere decir que había un humano, una persona notoria en Persia. No sé si era el mismo Ciro o si era una persona de alta jerarquía en Persia que estaba evidentemente poseído, ¿ok?, por un príncipe. ¿Okay? Por un príncipe que era un demonio. El príncipe de los demonios. Posiblemente hasta el mismo Satanás. Y ese príncipe encarnado en este varón de Persia se le opuso a este mismo varón que estaba en la visión que vio Daniel. Y tuvo que venir Miguel, un ángel líder de los ejércitos de Dios, a ayudarlo y estuvo 21 días en ese brete. ¿Okay? Así que esta es una de las muchas otras referencias bíblicas que hablan de que muchas veces detrás de ciertos líderes o dentro de ciertos líderes, por así decirlo, mundiales, habían demonios. O sea, ¿quién dice que no había un demonio dentro de Hitler? O varios. Si había una legión dentro de aquel pobre infeliz que estaba en las prisiones allá en Gadara, se me llama legión porque somos muchos, recuerda. No podrían haber montones y montones más en personas malas como Hitler, Stalin y un Mao Zedong y toda esta poca vergüenza que hemos tenido en el siglo XX nada más, pero en otros lugares también. Así que no es noción nueva el que los demonios poseen a las personas para lograr sus poderes y sus fines nefastos. ¿Okay? Y esa es la mejor explicación de estos hijos de Dios que poseyeron seres, o sea, los demonios poseyeron seres humanos. Eso es lo que la palabra le llama hijos de Dios, porque los ángeles eran creación de Dios también, se convirtieron en demonios y la Biblia le llama en este caso hijos de Dios. ¿Ok? Pero la otra parte, ¿por qué entendemos que donde dice hijos de Dios se refiere, ¿verdad?, a los grandes reyes de la tierra? Es que en los tiempos de antes y en muchos sitios ahora, se conceptúa que los gobernantes son divinos. ¿Usted recuerda eso? Los emperadores romanos se conceptuaban divinos, ¿ok? Y merecían adoración. Los gobernantes egipcios, faraones, se consideraban divinos. Nabucodonosor entendía que era divino, por eso era que él quería una imagen y que todo el mundo adorara la imagen. Ese es el contexto aquí. Así que lo que está diciendo el Señor propiamente cuando dice hijos de Dios, ¿ok?, es lo que la gente entendía que eran hijos de Dios y les llamaban hijos de Dios, o sea, a esos gobernantes prepotentes, imponentes, para denotar que lo que había detrás de ellos eran puros demonios. No sé si me expliqué, ¿verdad? Así que cada vez que vemos una persona esta que creía que era Dios, Nerón, por ejemplo, Nerón pedía que se le adorara porque él decía que era Dios, una encarnación de Dios y la gloria del mundo romano, decía él, y había que adorar a Nerón. ¿Ves? Ese era el problema que tenían los creyentes en aquellos tiempos, porque decían cada año había que rendirle pleitesía a César, había que decir, no hay más rey que César, ¿verdad? Queriendo decir rey en el contexto de divino. Por eso es que los cristianos tenían un problema con ese asunto de proclamar rey a César cuando no hay más ningún rey que el Señor Jesucristo. ¿Okay? Así que todo esto está, ¿verdad? Por asunto de tiempo, hay muchas vertientes de este asunto de el origen de lo que se llama la deidad pagana. El nombre El es una raíz que denota un dios específico. Por ejemplo, en Canaán se llamaba Baal o Baal, de ahí que sale el nombre Baal o Baal, ¿verdad? Como que dice el Señor Dios, ¿verdad? Y su esposa que se llamaba
Astoret o Acera. ¿Okay? El varón era representado por un muñeco como este y Acera era representado por un palo de madera. ¿Okay? Así que todo esto se perpetuó y usted lo ve cuando todas estas religiones hablaban de este detalle, decían, este Dios, Baal, se manifiesta en sus súbditos de forma tal que los reyes de la tierra son baalitos o baali. De hecho, esta noción también está en el libro de Oseas, ¿verdad? El baali eran los diositos, o sea, todos estos gobernadores humanos que eran encarnaciones del Baal. Por eso que la Biblia cuando dice hijos de Dios allí se refiere ciertamente a estos gobernantes que decían ser dioses como tal. ¿Ok? Así que los paganos pensaban que cualquier superhombre o cualquier gigante o cualquier persona imponente, diferente a las demás, fuera real o fuera mitológico, era de origen divino. Los paganos decían, los gigantes son origen divino, los gobernantes, gente poderosa, tienen que ser divinos, por eso es que son poderosos. Va viendo la noción, ¿verdad? ¿Se acuerda de Goliat? Que decía que era de los gigantes, porque también es evidente de que había gente que tenía gran estatura. Se nos dice que Goliat, si usted saca la cuenta, medía como 10 pies y medio de altura. ¿Ok? Y era una persona fuertísima. Todo en él era una persona imponente. Esto se le decía para tiempos de Samuel, cuando ya el pueblo de Israel estaba en la tierra de Palestina, se le llamaban los hijos de Anac, los anaseos. ¿Ok? Y se nos advierte de que habían gigantes en algunas partes de la raza de los filisteos, como este varón Goliat, que venía del área de Gat, la ciudad que se llama Gat. ¿Ok? El término hebreo para los gigantes era el Nefilim. ¿Ok? Y llegaron a ser varones de renombre. Todos estos es la misma asociación, hermano querido. Ellos entendían que estas personas tenían que ser sobrenaturales y tenían que ser dioses. Lo que está diciendo el Señor entonces en Génesis 6:4, hermano, es todo lo contrario. No sé si me va entendiendo. El mundo decía que estos seres eran seres divinos, pero Dios está diciendo que no lo eran. ¿Por qué? Por eso dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿A qué se refiere? A los hombres de renombre, que ellos pensaban que eran divinos. Dios está diciendo, él es carne. Sus días serán 120 años. Y la Biblia sigue diciendo, porque es que había gigantes en la tierra. Esos eran los de renombre que mencionaba entre ellos. Y también después hubo gigantes que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, de esas uniones que eran hombres poseídos por demonios, salieron gigantes y siguieron habiendo hijos después. Y sigue, dice la Biblia, pues estos son los valientes que usted habrá escuchado, que desde los tiempos antiguos eran varones de renombre. Y el puntillazo es el que está en el verso 5. Dice, y vio Jehová, que aunque la gente a estos grandes le llamaban divinos, Dios le dice que son de carne y hueso, y en otras palabras, engendrado por poderes demoníacos. Dijo, toda la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así que, hermano, ¿qué estamos viendo aquí? Que estos hombres de renombre eran simplemente una abominación de lo que Dios había hecho y había creado en el huerto de Edén, mezclándose todos estos demonios, estos ángeles caídos con la raza humana. Amén. O sea que es una abominación lo que resultó de aquí. Amén. Así que como estamos viendo hasta ahora, ¿ok? No hay tal cosa, no hay fundamento para decir que estos eran seres divinos, sino todo lo contrario. La Biblia dice que eran seres que merecían ser destruidos. Por eso fue que el Señor los destruyó. ¿Ok? Así que no estaban controlados por Dios, estaban controlados por
demonios, ¿ok? Su origen fue los deseos humanos más bajos como tal. Así que eran valientes y varones de renombre, pero eran de carne, y a su tiempo murieron como todos los humanos, y murieron los que quedaron cuando vino el diluvio. Una de las razones, podemos decir, por la cual Dios quiso destruir al mundo era para destruir esta abominación creada por los demonios y terminar con ellos de una vez por todas. ¿Ok? Ese es el asunto. ¿Ok? Preguntas hasta ahora, hermano. Creo que hay una preguntita por aquí. Goethe, ese mismo. Ese era el que estábamos buscando, el de Fausto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora, hermano? Hasta ahora, ¿cómo vamos? O sea, contestamos la pregunta, ¿quién eran los hijos de Dios? ¿Quién eran las hijas de los hombres? Era cualquiera, no eran las hijas de Caín, era cualquier mujer. Lo que lo hizo todo mal fueron los hijos de Dios, porque Dios les llama hijos de Dios, porque la gente les decía, esos grandes divinos que están ahí, lo que hicieron fue echar a perder todo. Y por eso fue que Dios, entre muchas otras cosas, como dice, lo único que había en el corazón continuamente era el mal. ¿Ok? La otra pregunta, ¿okay? Para ir a esta parte, ¿verdad? Que estaba haciendo la hermanita, esta pregunta vino de la hermanita Rebeca y la hermanita Lucy, creo. ¿Era la tierra y la humanidad peor antes o después del diluvio? ¿Okay? Vamos a ir a ese detalle. Esa pregunta la podemos contestar sin mucho esfuerzo, hermano, porque ¿qué va a hacer el Señor? Nos dijo, según lo predijo en el Apocalipsis. El Señor va a destruir la tierra. Solamente prometió que cuando puso su arco sobre las nubes, después que el diluvio, las aguas bajaron, le prometió a Noé, y nos prometió a nosotros, que jamás iría a destruir la tierra nuevamente con agua. Amén. Él no prometió que no la destruiría, él prometió que no la destruiría más con agua. ¿Okay? Y así él va a cumplir su palabra. Él no va a destruir la tierra con agua, la va a destruir con fuego, como dice Pedro. Los elementos ardiendo serán destruidos. ¿Por qué? Dice, porque la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, implicando los tiempos del fin, cuando se manifestará al fin de ellos el Señor Jesucristo. Así que, a tu pregunta, yo puedo decir que la gente va a estar tan mala en los tiempos del fin como estuvo en los tiempos de Noé. ¿Okay? Lo que quizás no sabemos es, y yo creo que no se ha manifestado el nivel de maldad, quizá como estaba en el tiempo de Noé, porque allá se dice que aparte de estos 8 que se salvaron, nadie estaba pensando nada bueno. Hoy podremos decir que a pesar de que no hay ni uno bueno, ni nosotros mismos, podemos decir que todavía persiste la gracia de Dios, por lo menos en bastantes personas, que por lo menos persisten en hacer lo justo. Pero en el tiempo de Noé no había ninguno, hermano, solamente los 8. O sea, Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Así que yo te diría que si hoy en día, hoy como tal, que si las cosas están igual de malas que en los días de Noé que dispararon el diluvio, yo te diría que no, pero se van a poner igual o peor. ¿Ok? Eso es lo que podemos ver según nos da el contexto de la Biblia. Amén. No sé si eso contestó la pregunta. Ok, pues mire, continuamos entonces. Bien, mire lo que pasa. Perdón, hay una preguntita aquí. Amén, qué bueno, gracias. Entonces, podemos ir transicionando al asunto de las edades. La otra pregunta era, oye, ven acá y cuando dice que vivía 800 años, 969 años, ¿eran años reales? La primera contestación es que sí, porque lo que nos dice la historia, nos dice la Biblia, es que los días siempre se han medido de la misma forma. O sea, los días siempre han durado 24 horas desde que el sol, desde que el sistema solar está hecho de la misma forma. No ha cambiado de allá para acá, así que los días, los años siempre se han medido según los cambios de las estaciones, y las estaciones rotan en base de un ciclo de un año. Así que cuando dice 969 años de Matusalén, es que sí, Matusalén vivió 969 años.
Pero la pregunta es, ¿y cómo es posible que una persona durara casi 1000 años? Si aún para llegar a los 90, como dice Pujando, casi no llegamos, ¿cómo podíamos llegar a 1000 años? Casi en aquellos entonces, ¿ok? Y esto tiene que ver también con un detalle que tiene que ver con la normativa del diluvio como tal. Y vamos a ir un poquito más rápido por aquí en esta parte para que podamos entenderlo, ¿ok? Este que está aquí es una imagen de las personas piensan que era Matusalén, pero Matusalén no sabemos ni cómo se veía, pero las personas dicen que es Matusalén. Anyway, Matusalén cuando tenía 968 años y medio, quizás, no sé, algo así. ¿Ok? Hay gente que dice, a Matusalén lo mató el diluvio. Porque Matusalén murió en el mismo año del diluvio. Y eso está probado según la cronología de la Biblia. Pero no fue que murió con el diluvio, fue que él murió y después vino el diluvio. ¿Cómo lo vamos a ver? Por lo que vamos a ver aquí, ¿ok? Y esto nos va a hablar de cómo era que Dios había profetizado que el diluvio vendría y que Matusalén, por su nombre, era la clave que indicaba que cuando Matusalén muriera, ahí iba a venir el diluvio. ¿Okay? El diluvio no vino de sorpresa, sino que se había anunciado por 4 generaciones antes. No contenderá Pérez siempre con el hombre, serán sus días 120 años. Tardó el arca en hacerse, 120 años de advertencia para toda la humanidad, incluyendo a los grandes hombres de renombre. ¿Okay? A Enoc era el papá de Matusalén, por si acaso, ¿verdad? No lo recordaba, era Enoc era papá de Matusalén. Lo que pasa es que uno piensa, ¿cómo va a ser papá de Matusalén si Matusalén era un viejo? Bueno, porque Enoc no murió porque Dios se lo llevó antes, a los 360 y pico de años. O sea, a lo mejor hubiera durado más que su hijo. Y usted va a ver una tabla que ilustra este asunto de las edades. A Enoc, cuando tenía 65 años de edad, se le dio una profecía. Amén. Y usted lo va a ver, déjeme buscar la profecía. ¿Dónde está? Aquí, Génesis 6.13. Vamos a ir a Génesis 6.13. Aparece más adelante, pero la podemos leer ahora. Está ahí en el mismo capítulo ese de que estábamos leyendo 6. Dije, no, hay algo más acá. Míralo aquí. Está aquí. Capítulo 5. Vivió Jared, verso 19, después que engendró a Enoc. Enoc era hijo de Jared. Jared era abuelo de Matusalén. Jared vivió 800 años después que engendró a Enoc y siguió engendrando hijos e hijas. Llegó a 962 años duró Jared, el papá de Enoc, el abuelo de Matusalén. Vivió entonces Enoc 65 años y engendró, cuando tenía 61 años, a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años más y engendró más hijos y más hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, o sea, 65 años cuando engendró a Matusalén y 300 años después son 365. Ahora, la clave está que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec, hijo de Jerusalén, de Matusalén, bisnieto de Jared, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén, por en tanto, 969 años, el más que duró, y murió. ¿Cuál es la raíz del nombre Matusalén? Ahí que está la clave. Los nombres antes se ponían. O sea, hoy en día pueden ponerle Brian Yeriel a alguien, pero simplemente se lo ponen porque se lo pusieron. Pero los nombres de antes siempre querían decir algo, hermano. Esa práctica se perdió con el tiempo. Matusalén, en inglés le ponen Metusela, ¿okay? O Matusela. ¿Okay? ¿Cuál es la raíz del nombre Matusalén como tal? ¿Okay? El hombre de la jabalina. La raíz es esta. Está aquí. Mira aquí primero. Salak, que lo que quiere decir disparar, o lo que se dispara, o lo que se trae, o lo que llega. Tenía esa raíz, esa connotación. Y meth es pasar allá, o sea, morirse. En otras palabras, el que dispara algo, o en este caso, el que dispara la muerte. O literalmente, el que trae la muerte o el que dispara la muerte. Eso es lo que quería decir Matusalén. Todo parecería que el nombre era completamente mal puesto porque se ponía viejo y no se acababa de morir.
Y yo, pues, ¿cómo va a ser que este varón es el que dispara la muerte si no se acaba de morir? Pero la profecía en el nombre de Matusalén fue dada por Dios para dar a connotar que cuando este varón muriera se dispararía la muerte. Es lo que quiere decir. Claro, nadie quizá podría haber pensado eso literalmente, pero tenemos la bendición de ver los eventos ahora, después de haber ocurrido, y nos damos cuenta que el nombre de Matusalén era un nombre profético. Seguramente le puso este nombre Enoc a su hijo para reflejar esa profecía, esa convicción que Dios le dio a Enoc. Dios se llevó a Enoc para que Enoc no pasara por el diluvio. Amén. Faltaban muchos años, ¿ok? Faltaban 904 años para que viniera el diluvio. Amén. Después que nació Matusalén. Y Enoc, Dios se lo llevó porque Dios se lo quiso llevar, porque Enoc caminó con Dios. ¿Ok? Ahora, su hijo también caminó con Dios. Por eso Dios, cuando se murió este varón, vino el diluvio. Y eso está coordinado con la cronología de la Biblia. ¿Ok? Así que es documentado por la Biblia en su cronología. De hecho, hay unas Biblias que se la puede comprar, se llama la Biblia cronológica, donde los libros de la Biblia con sus fechas están organizados según el tiempo en que se escribieron y no necesariamente en el orden que están ahora. ¿Okay? Y me refiero largamente al Antiguo Testamento, porque a grandes rasgos el Nuevo Testamento está escrito en orden cronológico prácticamente, pero el Antiguo Testamento está organizado por temas. ¿Okay? Hay cierta cronología, pero mayormente por temas. Y ahí usted puede ver claramente las fechas donde los eventos ocurren. Está documentado cronológicamente que el diluvio ocurrió en el año 1656 de la era de este mundo. O sea, el año 0 fue cuando nació Adán, pues 1656 años después ocurrió el diluvio como tal. En ese mismo año, según la cronología, es que murió Matusalén, el que dispara la muerte. ¿Ok? Así que Matusalén es un símbolo tanto de la misericordia de Dios. ¿Ok? Ahora usted se está dando cuenta por qué Matusalén duró tanto tiempo. Dijo, fue el más que duró porque cuando él ya no durara, iba a venir el diluvio. Así que el Señor coordinó todo para que todo el mundo tuviera la mayor oportunidad en términos de tiempo para arrepentirse. Por eso es que Dios hoy día dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, la venida de Cristo, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Va viendo el paralelo, ¿verdad, hermano? Así que lo importante es que Dios mostró su gracia cuando hizo de su vida la vida más larga de toda la que está redactada en la Biblia. Y el mismo hecho que Dios se llevó a Enoc antes que viniera la destrucción, ilustra lo que Dios hará con sus hijos antes que venga la destrucción final de la tierra. Esto es otro paralelo que vemos, hermanos, de que la iglesia, sus hijos, no van a pasar por la tribulación que va a destruir la tierra, ¿ok? Porque la tribulación está puesta para castigo, ¿ok? Y los hijos de Dios han pagado, su precio de castigo ha sido pagado por Cristo Jesús. Amén. Pero hay personas que no entienden esto y quieren dar a entender de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y algunos nos llaman déspotas y 20 cosas más, pero es que no quieren entender el consejo total de la Biblia, hermano. Ahora bien, contesta esto la pregunta de Matusalén, ¿por qué duró tanto? Ahora la otra pregunta es, pero ok, bien, pero ¿por qué realmente duraban tanto? Okay, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente ya no dura tanto? Yo creo que es la pregunta, ¿verdad? Antes duraban mucho tiempo, ahora ya no duran tanto. ¿Ok? Después del diluvio, la edad de la gente, la duración de la gente se redujo grandemente. Porque la Biblia decía también que el diluvio iba a destruir la tierra también, no solamente la gente, la destruyó la gente, excepto los que estaban en el arca, pero también iba a destruir la tierra. Mire cómo dice Génesis 6:13, dice, Dios le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. O sea, iba a destruir la gente y iba a destruir la tierra también. O sea, la tierra no es la misma ahora que cuando
antes del diluvio. No vamos a entrar en muchos detalles, yo lo voy a referir también a unos estudios que preparamos una vez que se llaman creación versus evolución. Uno de ellos habla del diluvio del Génesis. Se nos dice que en ese diluvio se abrieron las fuentes de debajo de la tierra. Había agua debajo de la tierra. Ahora mismo no la hay, ¿verdad que no? A menos que sean acuíferos y manantiales, cositas chiquitas. En aquel tiempo era una cuestión gigante, que había agua debajo de la tierra y salió rajando la tierra, y porque con lluvia nada más no se llena la tierra hasta que se tapa toda, hermano, usted lo sabe. Cayeron del cielo también y de abajo de la tierra. Así que lo que fue un cataclismo mundial, eso cambió la topografía, cambió el clima, cambió en todo. Es documentado en la Biblia también, lo vemos en ese estudio que lo voy a referir el diluvio, que en la tierra no llovía antes del diluvio. En la tierra había un rocío que era el que humedecía todas las plantas. Era una ecología diferente. Había una capa de nubes que filtraba grandemente el ozono, ¿sabe? Todo cambió ecológicamente. Y por lo tanto, eso tuvo unos efectos nocivos después del diluvio sobre las personas. Es completamente diferente la tierra como la conocemos antes a como era antes. De hecho, eso es uno de los fundamentos de la documentación de la creación versus la evolución. Los evolucionistas dicen que las cosas siempre han sido iguales desde el principio, cuando empezaron a crearse solas, dicen ellos. Pero la Biblia dice que no era así. Del diluvio para acá es una cosa diferente. Hubo cambios de clima, composición de la atmósfera, geología, la radiación que llega al espacio es diferente, la concentración de ozono es diferente, la luz ultravioleta, la dieta, todas las cosas cambiaron, todo se dañó, hermano. Y todo esto causaron una rápida reducción en la duración de la vida después del diluvio. Míralo aquí. ¿Ok? Estas son las primeras 20 generaciones, empezando con Adán, en el tiempo cero de la creación. ¿Ok? Entonces aquí usted ve la edad de Adán y un montón más. Mire, la gente duraba un montón de años. Bendito, el que duró poco fue Enoc. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo llevó. Si no, hubiera durado un montón. Amén. Mire, su papá duró 962 y su hijo 969. Pues, haga un promedio, pues duraría 960 y pico años también. Pero entonces, se nos dice en la Biblia que tanto Matusalén como Lamec, que era su hijo, murieron antes del diluvio. Lamec murió 5 años antes del diluvio y Matusalén murió justo el año del diluvio. Una vez murió Matusalén, el que dispara la muerte, vino el diluvio. Los que vinieron después del diluvio, ¿ok? Bueno, Noé había nacido antes del diluvio, Sem había nacido antes del diluvio y su hijo Cam y Jafet también. Ellos, mira el cambio. 350 años menos que Noé duró Sem, porque Sem vivió la mayor parte de su vida en el tiempo después del diluvio. ¿Ok? Sem, se entiende, tendría como 98 años cuando vino el diluvio y duró 500 años más solamente. Pero según pasaba el tiempo, duraba menos. Mira, Abraham duró 175 años. Y para los tiempos del Señor Jesús, dice que para los tiempos de los salmos, dice que los que eran bien robustos duraban 70. Y llegó un momento dado, para la Edad Media, que un anciano eran 50 años. Y la gente se moría por ahí. Aquí en Puerto Rico, vaya usted, ¿verdad? Yo verificando en el asunto de los estudios de genealogía de nuestra familia, ¿sabe? Durar 42 años era una chulería antes, 55, 63 era una cosa eterna casi. Los que duraban 80 era una cosa rarísima. O sea que ha mejorado un poco ahora por la cuestión del avance en la ciencia, por la gracia de Dios. Pero, ¿qué causó esta reducción? El clima, hermano. Hoy día las cosas no son tan buenas como los tiempos antes del diluvio. Una de las cosas que se han podido teorizar con bastante precisión era la concentración de oxígeno en el aire. ¿Okay? ¿Usted ha visto? Hay personas que tienen ciertas enfermedades, las meten en una cámara hiperbárica de esta con oxígeno puro y se le quitan las cosas. Se concentran mejor, se sienten más fortalecidos, se le curan las llagas que no se curan y todo eso, pues, antes del diluvio
había una saturación de oxígeno, no era la misma composición de aire. Pues hoy en día la gente dura menos por esas cosas y por 20 cosas más. ¿Okay? Y esa básicamente es la razón que nos da la Escritura. Gloria a Dios. Preguntas hasta aquí, hermanos. Amén. No sé si esto contesta la pregunta de las edades de los patriarcas. La barra de colores con el número que está dentro es los años que duraron. Entonces, el año que está a la izquierda es el año en que nació y el año a la derecha es el año que murió. Por ejemplo, Adán nació en el año 0, duró 930, murió en el año 930. ¿Okay? En el año después de la creación. Amén. Muy bueno. Qué bueno. Muy bien. Pues hermano, continuamos entonces, repito, con el próximo tema, para entonces ir resumiendo, cosa que no nos cansemos mucho. Tercera pregunta, ¿cómo Dios busca al que va a ser salvo y no el ser humano a él? Porque regularmente la gente dice busca de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos, vamos a ir a algunos textos bíblicos, hermano, y entonces nos vamos a referir a la historia de Zaqueo, para ver ilustrado por qué es que Dios es el que busca y confirmar que Dios es el que busca. Como está escrito, dice, no hay justo, no hay ni aun uno, dice Romanos 3, 10 al 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia categóricamente nos dice, no hay quien busque a Dios. Usted mismo, usted no buscó a Dios. Dios le buscó a usted. Amén. Usted como mucho pudo haber tenido quizás un alumbramiento en su ser que se lo tuvo que poner Dios porque de usted no salía buscar a Dios. No sé si me entiende. La única forma que usted pudo haber tenido la noción de que Dios le amaba y que Dios le estaba hablando fue porque Dios le aclaró su mente. Porque si no, de usted no iba a salir. Porque la Biblia dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Amén. Ahora vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el contexto de la historia de Zaqueo. ¿Se recuerda Zaqueo? En esta ilustración, ¿cuál es Zaqueo? El más chiquito de todos. Y tiene que ser bien chiquito, porque en aquellos tiempos la gente era bien bajita de estatura, 5 o 6 como promedio. Y supongo que Zaqueo medía entonces 4 pies y medio, algo así, no sé. Bien chiquito, chaparrito, como dicen en otros lugares. De hecho, una vez que un himno decía, y eso le pasaba a Zaqueo, porque era chaparrito. Pues Zaqueo no podía ver a Jesús porque la gente que estaba al frente era más alta que él. Pero mira lo que nos dice la Biblia. Zaqueo, que quiere decir uno que es justo, era todo lo contrario. Era el jefe de los cobradores de impuestos, que era un tramposo con papeles. Y él supervisaba a los hombres que cobraban impuestos, siempre cobraban de más. Y él era parte de una pirámide gubernamental autorizada por los romanos. Los romanos, después que se llevaban su tajada, no le importaba si Zaqueo y lo suyo, le robaban a la gente y le cobraban de más. Y él se lucraba, por no decir en Puerto Rico, se hartaba de dinero. Y era un hombre extremadamente rico, pero extremadamente chiquito. Y no le hacía ningún honor al nombre el que es justo. Así que no es de sorprenderse que haya sido rico. Todo ese dinero era dinero sucio, de extorsión. Cuando Jesús y sus seguidores pasaban por Jericó, rumbo a Jerusalén, Zaqueo procuraba ver a Jesús, pero su corta estatura hacía de esto muy difícil. Vamos a la parte aquí un momentito en Lucas 19 para que usted pueda ver esto. ¿Okay? Zaqueo procuraba ver, ¿ok? Del hebreo, del griego zetei, que quiere decir deseaba, ¿ok? Intencionaba, buscaba ver a Jesús, ¿ok? Esto puede haber sido en el sentido literal de yo quiero verle la cara a Jesús porque es tan famoso que yo quiero ver quién es. Pero si se toma en el sentido espiritual, algo le movió en su corazón, un corazón que estaba completamente perverso, que era lleno de avaricia, le nació en su corazón, a pesar de que la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni a un solo uno, le nació en el corazón de Zaqueo mirar a Jesús. ¿Cómo es la única forma que eso puede ser? No sale de uno. Es la misericordia de Dios que lo tocó.
pero era tan chiquito que no podía ver a Jesús. En su anhelo hizo dos cosas poco comunes para un hombre de su posición, porque en el oriente los hombres ni corrían, ni mucho menos subían en árboles. Eso era cosa de nenes pequeños, de niños o de tontos. No era digno para un hombre treparse en un árbol, porque muchas veces era porque usted se trepaba al árbol con la ropa de ese tiempo y se le veían partes que no se supone que se vean. Era por eso mayormente. Y también se decía que los hombres no tenían que correr porque ellos no tenían que apurarse por nada, porque que se apuren otros, pero los hombres no se apuraban. Ya viendo. Pero él cogió y se trepó en un árbol. ¿Quién lo movió a hacer esto, hermano? No salía de él, y menos de Zaqueo, que Zaqueo era como si fuera el dueño de Jericó, para efectos prácticos. Todo esto fue porque Dios lo tocó. Dios lo tocó, él no se había salvado todavía, pero Dios le picó la curiosidad, vamos a decirlo así, por su gracia, para que Zaqueo se interesara en Jesús. Y su curiosidad eventualmente permitió que él conociera a Jesús. Ahora, mire lo que nos dice la palabra de la historia. Allá estaba Zaqueo trepado en el árbol aquí en esta ilustración. Si usted viene acá un momentito, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿ok? Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Por el contexto que usted entiende, hermano, Zaqueo tenía deseo de ver a Jesús porque se lo puso Dios en su corazón, es obvio. Pero ¿quién estaba buscando a quién? Jesús hizo, Zaqueo, a ti te estaba buscando, vente que hoy voy para tu casa. Eso ilustra literalmente el hecho de que el hombre no hay quien busque a Dios, pero Dios está buscando al hombre para su salvación, hermano. Así que Zaqueo estaba buscando, pero ahora lo habían encontrado a él, en lo que estamos diciendo, en el nombre de Jesús. Así que él recibió a Jesús con gozo y dio muestras de que había experimentado una nueva vida en su corazón. Aquí lo vemos, ¿verdad? Que los apóstoles llevaban como 1,5 pies de estatura, más o menos decían ahí, ¿verdad? Lo ponían así ilustrado, pero la estatura es lo de menos después que él hubiera conocido a Cristo Jesús. Pregunta, ¿quién es este que está aquí con el gorro de colores? Según las imágenes que hemos estado mostrando los domingos. Pablo o Pedro. Pedro, ese mismo, Pedro. Amén, usted lo ve ahí. Y algunos, ¿verdad? Esta pregunta es para puntos extra. En algunas imágenes que presentamos años antes, ¿quién es este que está aquí con la ropa amarilla y verde? ¿El apóstol quién? Este puntos extra. Juan, ese mismo, el apóstol Juan. ¿Okay? Porque en estas diapositivas que usamos, en esta serie de gráficos, siempre utilizaban esa ropa para uno conocerlo. Muy bien. Juan, Pedro y los apóstoles estaban allí. La salvación entonces vino a la casa de Zaqueo debido a que ejerció la misma clase de fe salvadora que Abraham. No fue porque Zaqueo quiso ver a Jesús, fue que Zaqueo creyó en Jesús. Una vez Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, vente que contigo yo tengo un asunto pendiente. Así que el que busca a la gente es Dios mismo. Pero qué gran contraste hay entre la actitud de nuestro Señor hacia Zaqueo, que lo estaba buscando, y la actitud de la multitud. Mira la multitud aquí. Zaqueo contento que había conocido a Cristo y había salvado su alma y habían sido perdonados sus pecados. Y allá en el verso 7 están un grupo diciendo, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. ¿Okay? Para que usted vea, ¿por qué si Jesús estaba allí, solamente uno tuvo la noción de acercarse a él para que Jesús lo buscara y lo conociera, y los otros no lo hicieron? Porque Jesús no tocó el corazón de estos. O si tocó el corazón de estos, ellos rechazaron el toque del Señor Jesús. Porque uno puede rechazar el llamado del Señor. Amén. Así que el Señor llama, el Señor es el que busca, el que toma la iniciativa, pero cada uno de nosotros tiene que responder. Lo que le pasó a Zaqueo le puede pasar a cualquier persona que escucha la voz de Dios. Como dice el Señor Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria sea el Señor. También otra cita de la Escritura dice en Ezequiel 34:16,
El Señor profetizaba y decía, yo buscaré la perdida, esas son las ovejas, la perdida, y haré volver al redil la descarriada, la oveja descarriada. Y vendaré la perniquebrada, la que tiene las patitas rotas, y fortalecerá la débil. Más a la engordada y la fuerte destruiré. ¿Okay? A los que se engordaron con otras cosas que no engordé yo, lo que quiere decir, las apacentaré con justicia. Así que yo buscaré, yo haré volver, yo vendaré, yo fortaleceré. ¿Quién es el que hace las cosas, hermano? El Señor Jesús. Dios mismo hace las cosas. ¿Okay? También vemos la gracia de Dios mostrada en la vida de Pablo. 1 Timoteo 1, 13 al 16 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice con ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, esa es su iniciativa, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, como que dice, si me perdonaba a mí, perdonaba a cualquiera, lo que quiere decir Pablo, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo está describiendo que quien lo encontró fue Cristo. Usted recuerda la narrativa de Pablo en la conversión. Él iba a destruir a los hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo se lo encontró de frente y lo buscó. Cristo buscó a Pablo, no Pablo a él. ¿Ok? Mire lo que pasa también. Nadie puede acercarse a Dios si no es por la obra de Cristo, dice Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo es que uno se acerca a Dios? Por él. ¿Va bien? Todas las cosas fueron creadas por él y por medio de él y son para él. Así que el Señor aquí nos está diciendo, esos que se acercan a Dios es porque él los acerca. ¿Ven? No hay otra forma de acercarse a Dios si él no te acerca a ti. Y la cita, hay una cita clave que está aquí en primera de Juan capítulo 4, 9 al 14. Y Juan se especializa en aclarar estos puntos, hermanos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no teníamos esa iniciativa. Primero, no teníamos ningún amor para darle a nadie, mucho menos a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, o sea que Él nos buscó y nos amó primero, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan nos está diciendo, si no fuera porque Cristo nos amó primero, nosotros no podríamos nunca amarlo a Él. La iniciativa es de Dios. Amén, hermano. Espero haber contestado con esto la pregunta. Así que cuando alguien dice, busca de Dios, hay una buena intención. Pero esa persona no va a buscar de Dios ni a Dios a menos que el Señor lo toque y Él responda al toque de Dios. Por eso es que cuando oramos para que Dios se le revele a las personas inclusive que aún están remotos. O sea, el Señor se le revela a todo aquel que Él tiene puesto para que conozca a Cristo. Y el Señor quiere que todo el mundo conozca a Cristo. Así que el Señor le va a dar un toque o varios toques a cada persona con la intención de que esa persona responda al llamado de Cristo Jesús. Amén, hermanita Rosana. Dime, déjame ponerlo acá para poderlos ver. Sí, que me surge la pregunta, porque en la palabra algunas veces en los salmos y en otros pasajes menciona, por ejemplo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias, o los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, que parece entonces que hay una diferencia entre lo que es una persona no salva buscar al Señor y para una persona salva buscar al Señor.
Exacto, y eso precisamente es lo que te iba a decir. O sea, cuando dice busqué a Jehová, está hablando de una persona que ya conoce a Jehová. ¿Ok? Exacto, sí, Como por ejemplo, David, ¿verdad? Por sí, ejemplo, mira, Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. O sea, ¿quién va a esperar en Jehová a no ser que haya creído en Jehová ya? ¿Okay? Y se exacto, inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, ¿de qué forma me nace a mí clamar a Jehová a menos que yo crea que Jehová me puede contestar? O sea, ¿cuál es la única probabilidad? Pues que David ya conocía a Jehová. Pues claro que conocía a Jehová, pues exacto, Dios había sí, estado con él desde el principio. Pero es así, o sea, y esto está en el trasfondo de todos los versos de este salmo. Por ejemplo, cuando dice en el verso 4, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bueno, ¿cómo es la única forma que alguien puede poner en Jehová su confianza? Pues cuando Jehová lo ha tocado, amén, Dios lo ha tocado y él ha creído en Dios para salvación y para que sea hecho justo. Entonces, ese hombre es bienaventurado porque puso en Jehová su confianza. El que siempre toca primero es el Señor. Amén. Es así. Así que gracias a Dios, nosotros somos salvos primero porque Él nos tocó, nos amó primero, envió a su Hijo a preparar la salvación por nosotros, tocó nuestro corazón y nosotros respondimos a la gracia que Él nos muestra. O sea, no solamente tocar el corazón como el que hace así un cantacito, sino que Él aclara nuestra vida y nuestra mente para que podamos entender que el único camino a la salvación es Cristo Jesús. Porque no hay quien busque a Dios. Él tiene que enseñarnos aún eso. Nos tiene que dar hasta la fe para poder creer en Él. Amén. Si no, no hubiera ninguna esperanza. Por eso es que también, y vamos a tener un estudio sobre también, sobre el asunto del calvinismo, ¿verdad? Y el calvinismo en muchas áreas tiene errores, en otras áreas no, así, o sea, no todo es un error. El calvinismo hace mucho énfasis sobre la gracia de Dios. Solamente que hay algunos que se van al extremo, dicen que la gracia de Dios es irresistible. O sea, que Dios salva aún a aquellos que no se quieren salvar. Y eso es un error bestial. ¿Ok? Para salvarse hay que querer salvarse. Lo que pasa es que yo no me puedo salvar a mí mismo. Ahora, si yo me quiero salvar, ¿cómo me nace a mí que yo necesito salvarme? Porque yo soy tan malo, ¿verdad? Y tan arrastrado que a mí no me nacería que yo necesito salvarme. Es más, no me nace ni que soy malo. La gente piensa que están bien. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, está todo bien. Lo que están mal son los aleluyas, esos que los tienen amarrados allá. ¿Se entiende? ¿Cómo le nace a uno que uno está mal? ¿Quién convence a uno de pecado? El Espíritu Santo dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Así que el Espíritu Santo es el que convence a uno. Pero entonces uno tiene que tomar la decisión por Cristo Jesús. Y así que por todos lados que usted busca, hermano, no solamente en los versos que hemos leído, usted va a encontrar que el Espíritu Santo de Dios es el que nos toca. El Señor lo hace por su gracia. Pero nosotros podemos resistir la gracia de Dios. ¿Cómo? Pues que Dios te toque en su gracia y tú digas, no, thank you, no quiero. ¿Ves? Y al decir no quiero, pues estás rechazando la salvación de Dios. ¿Podría el Señor darle una oportunidad nuevamente o varias oportunidades más? Pienso que sí. ¿Cuántas oportunidades al Señor? No sabemos, la Biblia no dice. Pero así la Biblia sí dice, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Ese es el consejo que le da a todo el mundo. Por eso cuando hacemos un llamado, cuando predicamos en la iglesia, hacemos un llamado. Damos la oportunidad de que cualquiera venga y pase, ¿verdad? Revista en su vida y diga, yo quiero creer en Cristo Jesús para salvación, implicando que el Señor Jesús, si está hablando su palabra, pues está tocando las almas. Pero el llamado lo hacemos bien breve, porque
Ya, hermano, el que Cristo lo toca y cree en Cristo Jesús, se tarda un nanosegundo en salir volando y caer a atrás y romperse los dientes en el frente, en el púlpito allí, ¿me entiendes? Porque eso no es suave, eso es, ¡uy! Yo me voy a salvar. Cállese, pastor, que me quiero salvar ahora. Por eso el llamado no puede ser 1 hora, dale ahí, tócate una musiquita acá. Y no, eso no es psicosomático, hermano, esto es... Te metes de cabeza con Cristo. Por eso es que este asunto de hay gente que dice, yo voy con Cristo poco a poco, con la emergencia puesta. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que con la emergencia puesta con Cristo? Sí, con Cristo. Cristo vino para resolver tu emergencia de condenación. ¿Cómo te va con la emergencia puesta? Esas personas no han conocido a Cristo Jesús. O sea, están en la noción, pero están batallando contra la gracia de Dios. Muchas veces porque tropiezan con la palabra, porque pretenden imponerle condiciones a Cristo, un reo de muerte, imponiéndole condiciones al que lo puede salvar o lo puede condenar. ¿Va viendo? Esa es la noción que a veces de confusión le viene a la gente, porque la gente, nadie busca a Dios a menos que Dios los busque a ellos. Amén. Hermano, yo no sé si esto contesta la pregunta, pero si acaso después surgieran preguntas adicionales, pues las miramos también. Amén. Y si después de haber terminado aquí dice, ay, tal cosa, pues me la puede enviar por WhatsApp y la contestamos. Amén. Antes de ir, hermano, quiero mostrarles bien brevemente los tópicos que tendríamos a bien discutir más adelante. Están aquí, mire. Ya discutimos todos estos que están marcados aquí. Hay otro sobre qué es la verdad. ¿Okay? Como Pilato le pregunta a Jesús. Esta pregunta de el Señor Jesús no tenía casa, pues ¿dónde guardaba su ropa? ¿Cómo se movía? ¿Cómo vivía el Señor Jesús? Importante, esta es una pregunta interesante, la queremos contestar también. Esta ya la contestamos y la nueva era también. Sobre la política, ¿debe el cristiano votar por un candidato del cual se oyen comentarios que lo dirigen a ser homosexual? O posiblemente podemos expandir lo que apoya la homosexualidad. ¿Por qué Dios permitió el nacimiento del hijo de la esclava con Abraham, de Ismael? Si Dios permite que la vacuna contra el COVID sea creada, ¿puede el cristiano solicitarla? Excelente pregunta, ¿verdad? Cuando vemos imágenes de los personajes de los estudios y la predicación, ¿cuán veraz es que su físico, pelo y todo, la ropa, eran según el pintor? Lo vamos a contestar también. ¿Qué significa que Dios tale a alguien? Vamos a contestar esto. ¿Y cuál es la función de la mujer en la iglesia? Amén. Es bien importante. Esta pregunta la vamos a estar contestando en las próximas ocasiones. Pregunta sobre la Torre de Babel. Ok, oye, ahora que me fijo, esta la pude haber contestado con el tema de que hablamos ahora mismo sobre Génesis 6. Así que lo que podemos hacer es que la próxima ocasión, al principio, un ratito dedicamos a esto para contestarla, porque eso tiene que ver que la humanidad empezó a ser mala 5 capítulos después empezando después del diluvio, no bien se habían bajado del bote, empezaron a procrearse y ya estaban queriendo ser igual a Dios, como el diablo. Por eso era la torre, ¿verdad? Y vamos a explicar ese contexto que lo hemos explicado en otro estudio pasado que dimos sobre el diluvio, es el mismo que le voy a referir y se lo voy a enviar, le voy a enviar el estudio por WhatsApp, es en PowerPoint, para que usted vea el asunto de la creación. ¿Ok? Y la última pregunta, si Sarai desobedeció a Jehová, Sarai la esposa de Abraham, cuando dio su esclava Agar a Abraham. ¿Okay? Y esa la vamos a juntar con esta que tiene que ver, que estaba, hay una pregunta por aquí, el nacimiento de la esclava de Abraham, lo vamos a juntar las dos preguntas porque son relacionadas, ¿ok? Y según vengan los temas, hermano, que usted tenga algunas inquietudes o algo, pues me lo hace llegar, lo vamos incluyendo acá. Muy bien. Gloria a Dios, hermano. Pues mire, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, gloria a Dios. Yo me he gozado, ¿verdad?, por estar hablando con ustedes y estudiando la palabra del Señor. Y es una bendición que el Señor le ponga en el corazón a cada uno de ustedes el deseo de escudriñar la Escritura. Amén. Dedicar el tiempo. Una de las cosas que usted se habrá percatado es que para aprender de Dios a través de la Escritura hay que dedicarle tiempo, hay que pasar trabajo. Amén. Hay que pagar un precio. Porque no solamente es buscar la contestación en la Escritura, y ahora después que hayamos encontrado
la respuesta, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues la Biblia nos manda que seamos hacedores de la palabra. Así que en todo lo que hemos visto, el reto ahora es vivir la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a despedirnos con una oración. Le voy a pedir que estemos un momentito ahora para honrar al Señor y darle gracias por esta noche y que nos bendiga en el resto del día. Padre Santo, Señor bueno, gracias te doy porque tú eres bueno y tú nos has dado, Padre Santo, este tiempo que hemos estado aquí estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, mi Señor Jesús, que sigas utilizando, Señor, a tus hijos para toda, Señor, tu bendición, para que tú nos uses como tus instrumentos y que sigas, Señor, dándonos deseo de poder escudriñar tu santa palabra, de poder, Señor, no solamente querer escudriñarla para conocerla, sino para hacerla, para vivirla en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tenemos muchas limitaciones como humanos, Señor, como que estamos, ¿verdad? Aún estamos, Señor, en la misma carne que antes. Y ella ciertamente, Señor, muchas veces nos tienta y nos quiere descarrilar, nos quiere hacer vivir aquello que no es lo que está en tu palabra. Y quiere confundir nuestra mente y quiere que obedezcamos a lo que la carne dice y no lo que el Espíritu dice. Ayúdanos a ser victoriosos en esa lucha todos los días y que tu Señor nos perfecciones en nuestra vida. Perdona nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra rebelión, como dice tu palabra. Limpia nuestra vida y el resto de esta noche permítenos estar descansados, Señor, y bendecidos. Te damos gracias, Señor, por toda tu misericordia con nosotros. Y te pido una bendición por mis hermanos para que todos ahora, al rato, Señor, podamos seguir haciendo los quehaceres que quizás quedaran esta noche y poder descansar para el día de mañana. Que tú nos lleves de la mano, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, y esto todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Me alegro de haber estado con ustedes hoy. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano, por las palabras de aliento, amén, que algunos han puesto aquí. Gracias a Dios le damos por todo. Amén. Así que también, si interesan, le puedo enviar por WhatsApp las diapositivas. ¿Okay? Sí. Obviamente, más tarde le voy a decir, la grabación la vamos a subir a YouTube para que aparezca como Premiere mañana también en, ¿cómo se llama esto? Facebook. Pero le voy a enviar las diapositivas para que las tengan de referencia. De hecho, entiendo que obviamente tengo la diapositiva de la primera ocasión, pero no recuerdo que se las distribuí. Así que se las voy a enviar también, ¿okay? Así las puede tener allá en su casa, ¿okay? Archivadas. Amén, hermanito. Bueno, sí le quisiera pedir unos minutitos adicionales solamente a los hermanitos José Luis Reymar y hermanito Millo y Angie. Se pueden quedar un momentito cuando nos despidamos para hablar unas cositas con ustedes. El resto de los hermanos, pues nos vemos el domingo, hermano, Dios mediante, Bye. Allá en la casa de Dios. Amén. Recuerda, a las 10 estamos allá, Dios mediante, y confiamos vernos todos allá, hermano. Así que Dios me les bendiga a todos y que descansen. Amén. Les amamos Amén. En el nombre de Jesús. Bye, bye. Bye. Gracias. Bye, bye. Que vayan bien. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Mira, Gloria.